Mis amados, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por la red y bendiciones a todos mis hermanos, los cuales amamos y apreciamos, y quiero decirles que es una... personal, yo creo que con lo externo que ha estado afectando ya nos ha de una u otra manera desviado el propósito por el cual necesitamos marchar hacia adelante. Así es que bienvenidos, estamos para ustedes desde este momento y quiero pedirles que leamos nuestra Biblia, 3 partes del Salmo 91, la parte A, verso 1A, el verso 9, todo, y la parte A del verso 14, nada más, y enseguida les digo de qué se trata. Dice así, Salmo 91A, el que habita al abrigo del Altísimo. Verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y el 14a dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. El tema que quiero compartirte hoy, hace 15 días hablábamos de cómo habitar al abrigo del Altísimo. Hoy es cómo habitar al abrigo del Altísimo. Y quiero invitarte a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos ante ti con humildad, con sencillez. Reconocemos, Padre, que adolecemos de muchas cosas y que es aquí donde necesitamos de tu dirección a través de tu Santo Espíritu. Guíanos, enséñanos, Señor, y sobre todo en este momento, en esta etapa de nuestra vida tan difícil, para que podamos salir hacia adelante. Creemos y confiamos en nuestras autoridades que tú les estás guiando y que muy pronto, Padre, como se ha mencionado, empecemos a ver la luz al final del túnel y de esta manera podamos empezar a volver a hacer nuestras actividades normales. Yo sé que se van a empezar a hacer paulatinamente porque así debe de ser. Ayúdanos a hacerlo bajo tu gracia y bajo tu dirección, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, como ya te decía, se llama ¿Cómo habitar al abrigo del Altísimo? Y quiero retomar algunos detalles que mencionaba hace 15 días, porque me interesa mucho el que estemos en un común acuerdo en cuanto a lo que el salmista quiere decir. Hace algún tiempo mencionaba algunos detalles que llegué a experimentar y los llegué a compartir en algunas enseñanzas en cuanto a crear o formarse vacíos en nuestro interior, en este caso nuestro espíritu con el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esto? Que puedes estar tú haciendo las actividades en la iglesia, sirviendo, preparando sermones, dando la enseñanza, visitando, haciendo. Cuando nosotros venimos en esa continuidad diaria a nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, es una forma de habitar en Él. Y esa forma de habitar en Él es la que hace que al estar unido a Él, en ti haya esa paz, aún en medio de la circunstancia más difícil y más problemática que tengas, económica, familiar, social, política, etc. O sea, lo que realmente te da la paz es esa forma de habitar en Él. Y cuando tú logras habitar, entonces Dios da la continuidad y hace que tú puedas morar bajo la sombra del Omnipotente. Espero que estés conmigo y que en verdad lo aterrices en tu diario vivir, porque esa es una clave muy interesante que no debemos de perder de vista. Por eso el salmista dice también en el verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, quiero que en todo esto veas que la persona
que está yendo a habitar ahí es alguien que voluntariamente está haciendo que Jehová sea esa esperanza en él, que el Altísimo sea nuestra habitación. Es una forma voluntaria yo de ir ahí, es una forma voluntaria de yo aceptar a Dios sobre mí. Y luego el 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, que el ir a habitar ahí tiene que ser una forma vivida, experimentada en cuanto al placer, en cuanto a disfrutar esa presencia en ese momento en el que tú vas a habitar. Por eso dice el verso 14a, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, no es un ir por ir, no es un orar por orar, no es un hacer las cosas por hacer las cosas. Tienen que hacerse en ese amor, en esa plenitud de deleite, de disfrute con tu Dios, que es cuando logras habitar y entonces viene todo lo que dice la cobertura que da o Él ofrece, como dice el salmista en el Salmo precisamente 91. Entonces, ese es clave para todo cristiano en los momentos más difíciles y más problemáticos de su diario vivir. Todos tenemos problemas y dificultades en algún momento, todos pasamos por alguna enfermedad o alguna situación económica difícil. Decimos acá en México que nos mueve el tapete, que nos trata de desviar del objetivo. Sin embargo, cuando tu permanencia es habitar siempre en Él, al abrigo del Altísimo, si siempre es acudir a esa sombra protectora en confianza, en fe, en esperanza, sobre todo en amor, Dios siempre va a producir en ti esa paz. Dios siempre va a producir en ti esa confianza, esa convicción, esa seguridad, no importa el tamaño de la prueba o de la dificultad que tú tengas. De ahí que ¿cuántos no hemos escuchado esa expresión de que entre más grande sea la prueba, mayor será la bendición? Así es que todos aquellos que en este momento estamos pasando por una situación que se ha complicado por lo que estamos viviendo en nuestro contexto, en nuestro entorno, ya sea económico o laboral o familiar, pues es el momento cuando más debemos de acudir a habitar al abrigo del Altísimo y poder confiar en Él, dándole nuestra esperanza, nuestra convicción, pero en un amor puro, sincero, abierto. Y entonces Dios va a hacer todo lo demás si nosotros nos aferramos a hacerlo en esa convicción plena. Y te decía que el tema es cómo habitar. La otra vez solo hablamos de el que habita al abrigo del Altísimo. Hoy vamos a hablar de cómo habitar. Tú te preguntarás, sí hay que ir, hay que hacerlo, pero ¿cómo hay que hacerlo? Yo quiero compartirte 3 ejemplos que nos hablan, que nos ayudan, que nos van a facilitar la forma en la que nosotros podemos lograr llegar a habitar al abrigo del Altísimo. Y el primer ejemplo que quiero compartirte tiene que ver precisamente con Enoc, porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se lo llevó? Y bueno, vamos a ver pistas allá en Génesis capítulo 5, verso 22 al verso 24, dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una de las cosas que es muy importante y no perder de vista
tiene que ver con la expresión que dice caminó. ¿A qué se refiere cuando dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó? Estamos hablando de una vida en la presencia de Dios, pero una vida en el sentido de andar con responsabilidad. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante que el Señor le dice a Abraham en Génesis 17:1, y le dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, la expresión andar, caminar, tiene que ver con lo que Dios desea en nosotros. Y estamos hablando de esa responsabilidad, de esa dedicación, de esa entrega, de esa pasión. Y eso es lo que va a hacer entonces que delante de Dios nuestro andar, nuestro vivir sea un andar perfecto, como Dios le dice a Abraham, precisamente en el capítulo 17, verso 1. Pero estamos hablando de Noé. Él anduvo, él caminó con Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos, por ejemplo, Hebreos 11:5? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La versión al día dice, Enoc confió en Dios, y por eso, aunque no había muerto, un día Dios se lo llevó repentinamente al cielo y nadie lo volvió a ver. Antes de esto, Dios ya había manifestado que Enoc le agradaba. Qué interesante. Aquí hay una reciprocidad entre la fidelidad, la entrega, el andar perfecto de Enoc y la forma en la que Dios manifiesta esa gratitud, ese gozo, esa alegría al ver a un Enoc sirviéndole. Por eso quise una pregunta, ¿pero qué hizo Enoc para agradar a Dios? ¿Qué hizo Enoc? Recuerden que el tema es cómo habitar al abrigo del Altísimo. Y aquí por eso la pregunta es, ¿qué hizo Enoc para agradar a Dios? Y entonces nos vamos a Judas. Judas solo tiene un capítulo y en el verso 14 dice algo muy interesante. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Y entonces aquí vemos nosotros precisamente cómo Judas da testimonio de Enoc, de su forma en la que caminó perfecto, y cómo se menciona dentro de las generaciones desde el principio de Adán a Enoc como el séptimo en esa genealogía. Ahora, vamos a ver qué fue lo que hizo Enoc que agradara a Dios. Y una de las cosas que nosotros vemos precisamente en la carta de Judas tiene que ver con la forma en la que dice ahí, en la que Enoc contendió, así dice, que él contendió ardientemente por la fe que había sido dada a los santos. Realmente ese es el propósito de la vida de Enoc en la tierra durante los 365 años que caminó delante de Dios. Agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Ahora, ¿contra qué luchó él y luchamos nosotros hoy en día? Dice Judas también en el verso 4 que luchó contra hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios.
y de Dios, y niegan a Dios y niegan a Jesucristo. Entonces, esto es lo primero que vemos aquí. Vamos a ver más, pero el tema es cómo habitar al abrigo del Altísimo. Ya vimos que este primer ejemplo de Enoc agradó a Dios, y la pregunta es cómo le agradó, y lo primero que vemos es que él luchó contra hombres que se infiltraron en la congregación. Hombres, dice Judas, que ya habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios y a Jesucristo. Y por lo que dice Judas, es gente que se dice cristiana. Son gentes que se dicen hijos de Dios y están entre nosotros moviéndose como hijos de Dios. Aparentan ser hijos de Dios. Pero dice Judas que estos ya habían sido y han sido destinados para esta condenación. Recalco esto porque hoy en día la gente que no conoce las Escrituras, la gente que no conoce a Dios, solo habla y menciona muchas cosas como ¿por qué Dios permite que a través de esta pandemia se muera tanta gente? Y yo solo quiero decirte, para no ahondar más en cuestiones que al final de cuentas cada quien tiene su propio pensamiento, su propia filosofía, que hay quienes han sido destinados para cierta vivencia, situación en esta vida. Sin embargo, también creo, por lo que he visto y leo en la palabra de Dios, que todos, por buenos o malos que seamos, a todos se nos da la misma oportunidad de oír del Evangelio. Estos que está mencionando aquí el escritor Judas acerca de lo que con quién contendió Enoc, se está refiriendo a gente que está en la iglesia, que va a la iglesia, pero que ellos ya han sido destinados para esta condenación. Hoy en día es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las características? Bueno, dice Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Yo creo que no necesita que le explique qué es libertinaje en cuanto a la gracia de Dios. Y luego dice, y niegan a Dios, y niegan a Jesucristo. Estamos hablando de sus hechos. Estamos hablando de hechos, de acción, no de palabras. Y son los distintivos que diferencian entre los que son o han sido llamados para disfrutar a Dios y su reino en la eternidad, como también los que no lo son. La Biblia habla de que en una casa grande hay utensilios de honra y utensilios de deshonra, porque al dueño así le ha placido, simple y sencillamente. También sigue diciendo Judas, ¿qué hizo Dios desde el principio con los que no entonan con Él, aunque dándoles la misma oportunidad? Dice la Biblia, Dios destruyó a los que no creyeron, los cuales salieron de Egipto de la esclavitud. O sea, aún la gente que salió con los israelitas, y la mayoría de los israelitas que vieron su gloria, que vieron manifestaciones sobrenaturales de Dios maravillosas, extraordinarias, usted y yo sabemos que los que salieron de 20 años hacia arriba murieron en el camino por su incredulidad, se quedaron en el camino. Dios los destruyó porque no creyeron. Bueno, Enoc habló, predicó de ese tipo de situaciones a su generación. La Biblia dice también, ahí en Judas 6, que aún a los ángeles Dios no les perdonó por no haber guardado su dignidad.
los ángeles que tenían una posición decorosa, maravillosa junto a Dios, un propósito de excelencia para honrar a Dios y alabarlo y glorificarlo, tenían una dignidad, pero el momento en el que ellos salen de su hábitat, salen de su entorno, salen del propósito por el cual Dios los creó, se vuelven indignos. Y aún a esos ángeles Dios no perdonó, de tal manera que Jesús fue a predicarles cuando murió a esos ángeles también y a darles testimonio de que Él había vencido y que Él estaba precisamente llevando al clímax su misión salvífica para los pecadores. Judas sigue diciendo, verso 12, estos son manchas en nuestros convites, que se apacientan a sí mismos sin temor alguno. Fíjese lo que dice, estos son manchas en nuestros convites. O sea, es un mal testimonio dentro de un ambiente de amor, de paz, de bendición. Otra versión dice, en nuestros ágapes. ¿En qué sentido lo son? En que se apacientan a sí mismos sin temor alguno. Solo ven por ellos, no ven por los demás. Contra todos estos, dice la Biblia, profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y eso fue lo que agradó a Dios. Enoc, 365 años estuvo dando testimonio a todo este tipo de gente de que se arrepintieran y sirvieran a Dios. Y la gente no lo quiso hacer simple y sencillamente porque ese tipo de gente, ese tipo de características tienen un llamado, pero que ese llamado siempre aún en esa dimensión va a tener una oportunidad de parte de Dios para que cambien de camiseta, por usar una expresión. Eso fue lo que agradó a Dios y Dios se lo llevó. De hecho, el nombre de Enoc significa dedicado. O sea, Enoc fue dedicado a Dios desde que nace y desde que él nació, él dio testimonio de haber agradado a Dios y ya vimos lo que Judas dice, lo que Hebreos dice, lo que el mismo Génesis dice acerca precisamente de cómo Enoc dio testimonio de Dios en su generación. Ese es el desafío para cada uno de nosotros en este tiempo. Cada uno de nosotros estamos viviendo un entorno, por la forma en la que vivimos, lógicamente diferente a todos los demás, un entorno general, global, aparentemente igual, pero ya en lo personal es diferente cada uno de nosotros, diferente necesidad, diferente situación, diferente rol que estamos viviendo, y esa parte es precisamente la que nos toca a nosotros impactar con nuestro testimonio acerca de Dios, con nuestra vivencia. Y ese es el desafío y el reto que tenemos cada uno de nosotros. Si queremos habitar al abrigo del Altísimo, necesitamos hacer lo que hizo Enoc, agradando a Dios de esa manera. Y si ya usted ha caminado, no sé, 40, 50, 60, 70 años con Dios, manténgase firme porque Dios se lo va a llevar. Aleluya. Segundo ejemplo, el primero es agradar a Dios compartiendo y dando testimonio de lo que tenemos con nuestro entorno. Segundo ejemplo que vamos a ver es Jacob en Mahanaim. Y aquí el desafío que Jacob nos transmite es que si queremos irnos como Enoc, necesitamos, 1, ser honestos y 2, ser obedientes. Dice Génesis capítulo 32, del verso 1 y 2, y luego le voy a leer a algunos más. Dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio:
campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Verso 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Verso 21, pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Verso 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Verso 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esa es la parte que acabo de leer o que iba a leer de Jacob. Y déjame retomar algunos puntos que me parecen interesantes. Lo primero que vemos es que Jacob viene de casa de su suegro Labán con toda su familia. Están a unos kilómetros de llegar al lugar donde radica su hermano Esaú, que 20 años atrás Esaú había jurado que iba a matar a Jacob porque le había usurpado la primogenitura. Y ahora Jacob regresa y cuando está a punto de llegar, pues siente miedo. Él mismo lo dice, tengo miedo, tengo gran temor y angustia, dice el verso 7. Y por eso hay unos movimientos de distribuir el campamento que trae, los mueve de una o de otra manera, precisamente para tener tiempo y poder él escapar, porque le envía un presente al hermano para que le baje la ira que él tiene según Jacob. Entonces, yo menciono que si queremos ser como Enoc, desde los zapatos de Jacob, necesitamos ser honestos y ser obedientes. Y en el verso 7 es honesto y dice que tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y en el verso 11 Jacob dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga casi y me hiera la madre con los hijos. Y luego dice, y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y aquí es donde entra lo interesante. Vimos que hay que ser honestos y obedientes para poder agradar a Dios, después de dar testimonio como lo hizo Enoc. Ahora hay que ser honestos y obedientes. Pero también hay momentos, como en el caso de Jacob, que Dios desea tanto un momento contigo en la intimidad, que lo que tú posees, que lo que tú tienes, material, familiar, ya los sentimientos los ha mostrado Jacob. Tengo miedo, gran temor, está angustiado, está temeroso. Esa es la parte personal de él en cuanto a sus sentimientos. ¿Quieres agradar a Dios como lo hizo Enoc? Libera esos sentimientos. Saca eso que te estorba y entrégaselo a Dios y dile que Él te ayude como lo hizo Jacob. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que sucede en la práctica, en el momento en el que él, en Mahanaim, pasa el arroyo de Jaboc. Mira lo que dice el verso 21. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Está hablando de Mahanaim. Pero mira lo que dice el verso 22. Y se levantó aquella noche
y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Quiero que observes esto. Verso 21 dice, mandó el presente y él durmió aquella noche en el campamento. Dice que durmió aquella noche en el campamento. Verso 22, y se levantó aquella noche. Por fin, ¿durmió o se levantó? Eso quiere decir que era tanta la angustia sentimentalmente que él tenía en su interior que no pudo dormir. Y al no poder dormir, el Espíritu Santo le estaba redarguyendo que él quería una cita con Jacob en la intimidad. No sé si algún día te ha pasado, alguna noche, alguna madrugada, en la que Dios te despierta y de pronto no sabes ni por dónde va la cosa. Hasta que de una o de otra manera logras discernir y darte cuenta que es el Espíritu Santo que quiere platicar contigo. Y entonces simple y sencillamente le dices, como dijo Samuel, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Y entonces Dios empieza a ministrar. Jacob no pudo dormir esa noche. Y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, y los llevó, verso 23, los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Sí estás conmigo? Todo lo que tenía, ya internamente, sentimentalmente se había liberado, pero ahora su familia, sus mujeres, sus siervas, sus hijos, todo lo material que tenía, en ese momento para lo que el Espíritu Santo quería, le estorbaba a Jacob y los hizo pasar el arroyo, se los lleva a todos. Y entonces mira lo que dice el verso 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sí estás conmigo? O sea, ¿quieres agradar a Dios? Demos testimonio como lo hizo Enoc. ¿Quieres agradar a Dios e irte como lo hizo Enoc? Entonces hagamos lo que hizo Jacob, liberemos internamente nuestros sentimientos y entreguémoselos a Dios, pero también si nuestro entorno de una o de otra manera nos pesa, nos preocupa, situaciones de los hijos, del trabajo, la economía, la pandemia, la situación que estamos viviendo, hay momentos en que tenemos que aprender a despojarnos de todo ello, que nada nos estorbe, que nada nos perturbe, y hasta cuando estemos solos como Jacob, entonces el Espíritu Santo va a venir a nosotros y nos va a decir exactamente lo que Él quiere. Porque hay ocasiones en que nuestro entorno le estorba a Dios y Él nos quiere solos y a solas. Y ese entorno puede ser nuestros bienes, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Para entrar y habitar al abrigo del Altísimo, no se te olvide, amado, debe de ser a solas, sin nadie más. Tú y Dios en la intimidad. Y entonces vas a agradar a Dios como lo hizo Jacob también. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo de cómo habitar al abrigo del Altísimo. Vamos a ver lo que pasó con Moisés en el Sinaí. Ya hablamos de Enoc, de dar testimonio. Ya hablamos de Jacob despojándose de todo sentimentalismo y erradicando todo entorno de bienes, familia, todas esas cuestiones que de pronto te inquietan y te desconciertan, entregárselas a Dios para quedar a solas.
Ahora vamos a ver a Moisés en el Sinaí, que tiene que limpiarse, sacudirse también y quitarse las sandalias para irse como Enoc lo hizo, agradando a Dios. Y para esto Éxodo 3, del 1 al 6, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué nos revela esta experiencia que tiene Moisés en la presencia de Dios? Si al principio de la lectura te das cuenta, podemos discernir muy fácilmente, también por otros pasajes, que Moisés ya tenía mucha experiencia en cuanto a cuidar rebaños. Tenía cerca de 40 años cuidando ahí ovejas, después de haber estado 40 años en Egipto. Pero llegó un momento también en el que el Señor quiere tener un encuentro con Moisés, y ese día Dios inquieta a Moisés y lo lleva más lejos. Mira lo que dice el verso 1 que leímos, 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esa expresión, y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios, está hablando que fue una caminata más larga, fuera de lo común de las que antes tenía. O sea, Dios lo estuvo llamando para que tuviera ese acercamiento precisamente ahí en el monte Sión con Dios. Dios lo estaba llamando para que tuvieran un encuentro mutuo. Hasta aquí Moisés no ha tenido un encuentro con Dios, no conoce a Dios Moisés, pero Dios sí conoce a Moisés. Y entonces Dios hace esa visión de la zarza que se arde, que está ardiendo, que se quema. Cuando hablamos de una zarza, hablamos de arbustos secos, que en el desierto es muy común que se ardan, se quemen, pero duran nada y rápido se terminan. Perdón. Aquí lo sorprendente es que la zarza arde y arde y arde, pero no se consume. Y eso es lo que atrae la curiosidad, el corazón de Moisés, de tal manera que él se acerca porque tiene esa inquietud. ¿Por qué la zarza arde, pero no se consume? Él no sabe que es el ángel de Jehová en esa manifestación, en esa teofanía. Y entonces Moisés dice: iré yo y ver esa gran visión. ¿Y por qué causa la zarza no se quema? Y luego el verso 4 dice: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y en ese momento Dios le pone un alto. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En Dios, mis amados, nosotros podemos hacer muchas cosas, muchas. Pero cuando se va a tener un avance en Dios, siempre va a haber algo que nos estorbe. Siempre va a haber algo que Dios quiera que quitemos de nosotros o de nuestro entorno. Y en ese momento
Moisés se da cuenta, sin antes saberlo, hasta cuando él va avanzando hacia aquella gran visión, que Dios en su amor detiene para que él no avance y se muera. Y entonces le dice, no te acerques. Efectivamente, yo quiero hablar contigo, pero hay un problema. Este lugar, en este momento, se ha santificado con mi presencia. Ahora es un altar de adoración. Ahora es un altar que yo avalo, que yo, Dios, estoy aquí en mi presencia, dándote esta manifestación para atraerte. Y por tal razón, mi presencia santificar este lugar. Tu calzado está contaminado. Necesitas quitarte el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. A veces nosotros, amados, nos movemos pensando que estamos bien. A veces hacemos cosas pensando que estamos bien. A veces decimos cosas pensando que estamos bien. Sin embargo, veíamos a Enoc testificando a su generación. Veíamos a Jacob sacando sentimentalismos y despojándose de su entorno en cuanto a bienes, familia, que le estorbaban en ese momento porque Dios quería un encuentro con él a solas. Ahora vemos un lugar santo donde Moisés, sin tener el conocimiento previo va a acercarse para poder experimentar, palpar por qué la zarza no se arde, no se quema, no se consume. Y entonces Dios le dice, no avances más, Moisés. Necesitas quitarte el calzado de tus pies. Qué bueno que Moisés oye a Dios. Y qué bueno que Moisés se quite el calzado de sus pies. Y entonces empieza el propósito, el proyecto que Dios tiene para Moisés. Y entonces se lo empieza a declarar en ese momento. Ojo, no antes. No sé si a ti te ha pasado que hay tiempos, hay momentos, hay noches, hay espacios donde tú disiernes como que Dios quiere decirte algo. Y de pronto descubres como que no te dice nada, nomás como que disiernes que sí quiere decirte algo, pero no pasa nada. Yo espero que esta enseñanza de el cómo habitar al abrigo del Altísimo nos arroje pistas y nos demos cuenta que cuando estamos en esa situación, en esa circunstancia que nos inquieta, que nos mueve, podamos discernir que Dios no nos abre su corazón en ese momento, porque quizás hay algo que de nosotros le está estorbando a Él. Cuando Jesús está en lo que se llama como el Jueves Santo y participa de la Pascua y luego da la cena a sus discípulos, dice la palabra de Dios que Jesús repentinamente tomó un lebrillo, se ciñó una toalla a la cintura y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y empieza con Pedro. Y Pedro, que es el más refunfuñón, dice, no, Señor, no lo hagas conmigo. ¿Cómo es posible? Yo debería lavártelos a ti, no tú a mí. Pero es una enseñanza que Jesús les está dando de humildad, pero también de servicio. Y entonces en ese momento Jesús le dice, Pedro, es necesario que lo haga. Escucha, hermano, por favor. Le dice, el que está limpio, por lo menos debe limpiarse los pies. ¿Qué te dice eso, amado, en términos generales? Que de todas maneras, como estemos santificados, purificados, lo que sea, en algún momento, cuando Dios quiera tener una intimidad con nosotros, va a haber algo que le estorbe de nosotros. Va a haber algo que le estorbe de ti a Dios.
Por eso Dios no abre, insisto, su corazón, su espíritu para hablar a nuestro espíritu y revelarnos lo que Él quiere hacerlo. Moisés no sabe esto, él va hacia la zarza para ver y descubrir por qué no se consume hasta que Dios le revele. Espérate, no avances más. Quita el calzado de tus pies. Jesús le dice a Pedro, el que está limpio debe sacudirse, debe limpiarse los pies por lo menos. Queremos, mis amados, ser tomados como lo hizo Enoc. Demos testimonio, seamos honestos, despojémonos de todo lo que nos estorba. Y tercero, por más que pensemos que estamos bien, siempre habrá algo que nos estorbe y que impida el que Dios tenga ese acercamiento pleno con nosotros. Necesitamos ser honestos, transparentes para poder realmente habitar al abrigo del Altísimo. Necesitamos sacudirnos de todo peso y pecado que nos asedia. Voy a terminar mencionándote a manera de conclusión cómo cuando estás al abrigo de Dios no hay poder humano, satánico, que pueda afectarte o dañarte, excepto si Dios lo permite. Pero de ahí en más, nadie puede hacer nada si Dios no lo permite. Y solo quiero mencionártelo y con eso voy a terminar. Y que tiene que ver con Job. Mira lo que dice Job. Verso 1, del verso 1 al verso 5, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Solo quiero retomar lo que Dios dice de Job, un varón recto y perfecto que anda delante de Dios y temeroso de Dios. Ojo con eso. ¿Cómo se ganó Job ese nombramiento de parte de su Creador? Por lo que Job hacía todos los días. Hacía holocaustos por sus hijos y los encomendaba a Dios todos los días, por si habían pecado. Interesante. Y eso déjalo ahí en tu espíritu. Ahora, lo que Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le repite lo que ya leíamos: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la forma en la que Dios veía a Jacob. Mira lo que le respondió el diablo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Y es aquí donde entra lo que quiero mencionar. Cuando tú logras habitar al abrigo del Altísimo, viene una respuesta de Dios, como ya decíamos hace 15 días, en la que Él hace una morada en ti, una cobertura sobrenatural, de tal manera que el enemigo no puede afectar tu vida ni la de los tuyos, ni tus bienes, ni nada de lo que tú hagas. Por eso cuando el Señor le pregunta al diablo que si no ha visto a su siervo Job, el diablo responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y luego mira, dice, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué quiere decir eso? ¿No le ha acercado? Eso quiere decir que el diablo trató de pegarle a él, trató de pegarle a su casa y trató de pegarle a sus bienes. Pero ¿qué crees? No pudo, porque él estaba habitando al abrigo del Altísimo. Y luego dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, muchas veces el Satanás quiso robarle la bendición a Job en cuanto a la multiplicación de los ganados, de la economía, de sus negocios, de sus ventas, pero él estaba al abrigo del Altísimo y él lo estaba cubriendo. Dice, y sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso es exactamente lo que Dios hace en tu vida cuando tú logras habitar al abrigo del Altísimo. No hay poder diabólico ni humano que pueda afectarte o dañarte. Alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué le pasó? Bueno, porque entonces ya que hay una negociación entre el diablo y Dios, donde Dios le permite al diablo que toque sus bienes, pero no su alma. Y ya conoces la historia. Solo quería confirmarte con Job cómo, diría yo, vale la pena, en verdad, el aprender, y no solo aprender, sino a aplicarlo en nuestro diario vivir, cómo habitar al abrigo del Altísimo, para que cuando el enemigo trate de robarnos, de pegarnos, de enfermarnos, simple y sencillamente no pueda. Y esta es la parte clave y esencial ahora en nuestro tiempo. Estamos viviendo una situación muy difícil en cuanto a la pandemia. Sí es cierto que estamos en el pico último, según nuestras autoridades. Sin embargo, sigue habiendo muertes y va a seguir habiendo muertes. Y es aquí, amados de Dios, como hijos de Dios, si somos llamados a ser herederos en la eternidad, yo te invito a que cultivemos día con día poder entrar a habitar al abrigo del Altísimo, para que de esta manera el miedo, la desesperación, el estrés que ha causado en ciertos sectores esta pandemia no nos afecte a nosotros como hijos de Dios. Lógicamente hay que guardar las medidas de sana distancia, todo lo que tenemos que hacer con el lavado de nuestras manos, jabón, el gel, etcétera, etcétera. Hay que seguirlo haciendo, pero nuestra confianza no va a estar en ellos, sino en Dios, para que de esta manera no tengamos ninguna afección, ningún problema, y no solo eso en lo personal, sino que podamos contagiar a quien nos rodea, quien tenga ese problema, esa desesperación, esa angustia. Y solo voy a decir esto último: así como hay gente que aún no cree que esto es cierto y vive de una forma muy libertina, hay un sector, sobre todo los del sector salud, que están ahí metidos en la trinchera, en la primera línea de batalla, que son los que están experimentando esta situación. Y yo he platicado con algunos de ellos y la verdad, ellos están en la angustia, ellos necesitan mucho nuestra oración, necesitan mucho una palabra de confianza, de fe, de seguridad, de motivación. Y es importante que oremos mucho por los hijos de Dios, por los doctores,
por las enfermeras, por los camilleros, por todos los que están ahí en el hospital, los de intendencia, por todos ellos. Son los que están en la primera línea y son los que experimentan todo esto. El primer impacto cuando oyen COVID-19, se piensan miles de cosas. Oremos por ellos. Como hijos de Dios que tenemos fe, no nos dejemos llevar por el miedo, ni por la angustia, ni por la desesperación, pero también con nuestra forma de actuar, de vivir, demos testimonio y transmitamos esa fe a aquellos que la requieren. Amados, si tú estás cerca de alguien que trabaja en el hospital o conoces, motívalo, aliéntalo. Y entre nosotros demos testimonio de que tenemos una cobertura sobrenatural. Amados, les bendecimos. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, nosotros queremos darle gracias por seguirnos. Es importante que lo sigan haciendo, pero también es importante que lo compartan con sus contactos y sobre todo pues también les pedimos para que nos ayuden. Manden sus comentarios o peticiones o sugerencias, o si hay algo que no les gusta, díganoslo también para tratar de mejorarlo. Es importante su apoyo de ustedes, amados, así es que les bendecimos, damos gracias a Dios por su vida de ustedes y mándenos sus peticiones, oramos por cada una de ellas, les damos respuesta a todos aquellos que lo hagan. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por todos aquellos que nos están siguiendo a través de estos medios, a través de la red. Bendice a tus hijos, a tu pueblo. En este momento desarraigo, Señor, todo estrés, toda desesperación, toda angustia, Señor, sobre todo en aquellos que están en la primera línea de batalla, en la trinchera. Padre, glorifícate en ellos para que haya paz y tranquilidad, que tu presencia, Señor, fluya en ellos. Nosotros les cubrimos con tu sangre preciosa y activamos ángeles a su alrededor para que les protejan, Señor, de todo ataque del enemigo y que el mismo enemigo se dé cuenta, Padre, que los estamos cubriendo y que no va a pasar nada porque simple y sencillamente tu sangre está ahí cubriendo a cada uno de tus hijos. Gracias por la vida de ellos, gracias por todos aquellos que están atentos, guiándonos, siguiéndonos, Padre. Sé con ellos, que tu Santo Espíritu les guíe a toda verdad, a toda justicia y obra para que haya esa intercomunicación de peticiones, respuestas, etcétera, etcétera. Padre, en el nombre de Jesucristo bendecimos a tu pueblo y a tus hijos. Amén. Gracias, amado. Bendiciones, mis amados. Cuídense y protéjanse cada día. Sigamos guardando, escuchando lo que nuestras autoridades nos recomiendan. Es importante que lo hagamos y nos mantengamos firmes. Con su palabra y su amor, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
es canción.